Hola, hola chicos, chicas, muy buen día, espero se encuentren muy bien. El tema de hoy va a ser la evaluación funcional en el deportista, así como las capacidades básicas, porque con base a estas capacidades son las evaluaciones que nosotros vamos a hacer justamente para evaluar cada una de estas cualidades, ¿vale? Entonces, sin más que mencionar, comenzamos. Primero tenemos que ver y delimitar qué tipo de capacidades físicas nos encontramos. Cuando nos referimos a una capacidad física, nos estamos refiriendo a una cualidad que nosotros podemos mejorar o podemos desarrollar en una persona, ¿vale? Nosotros, como seres humanos, como seres orgánicos, poseemos todas estas capacidades de cajón. Todas estas capacidades vienen dadas por el juego muscular, esquelético y también por la unión y justamente la integración de todos los sistemas en el organismo, sistema nervioso, sistema respiratorio, digestivo, endocrino y demás, ¿vale? Pero si bien nosotros contamos con todas estas capacidades de cajón, no todas estas capacidades son implementadas ni desarrolladas de manera óptima. Cuando estamos hablando del deporte, uno de los puntos específicos del entrenamiento enfocado al deporte y del ejercicio es que todas estas cualidades se van a desarrollar y se van a potencializar, ¿vale? Entonces, dentro de estas se dividen en capacidades básicas y capacidades complementarias. Nada más un punto aquí. En capacidades complementarias tenemos flexibilidad. La flexibilidad también se considera una capacidad básica. Algunos autores la consideran complementarias porque la flexibilidad se da sobre todo por cuestiones de fuerza, ¿vale? Recordemos que flexibilidad no es lo mismo que elasticidad. Hay una diferencia ahí. La flexibilidad se da gracias a la combinación de fuerza y de elasticidad. En sí, así que es por eso que varios autores la consideran como una capacidad complementaria o secundaria, también se les conoce así. Pero en punto práctico de esta presentación y de este diplomado, nosotros lo podemos considerar como una cualidad básica también. También depende mucho de ciertas disciplinas, porque algunas disciplinas consideran o tienden a tener a la flexibilidad a un lado, en un punto o ahí se me fue la palabra, en un lado secundario, ¿vale? En cambio, otras disciplinas la tienen como un factor principal. Por ejemplo, un gimnasta rítmico, un bailarín, una persona que practica yoga, pues tiene que tener una capacidad de flexibilidad de sus tejidos blandos muy, muy bien adaptada y desarrollada, ¿vale? Entonces, podemos tomarlo también en cuenta eso, que mucho depende de la disciplina y de las necesidades que tenga cada persona. Pero para fines prácticos, en cuestión de evaluación, vamos a tomar la flexibilidad como una cualidad básica. Y dentro de las otras cualidades básicas o capacidades físicas básicas que tenemos, entra la fuerza, la velocidad y la resistencia. Y también tenemos otra subdivisión que es la potencia. La potencia, que más adelante vamos a ver, se da por la combinación de otras cualidades básicas. La unión de todas estas cualidades nos van a dar como consecuencia otras cualidades o capacidades que también se van a desarrollar y también son necesarias en algunas actividades y nos potencian justamente los niveles de entrenamiento y capacidades físicas generales del organismo, que son el equilibrio, la coordinación y otra muy importante que no está mencionada ahí, pero de la cual también nos podemos ayudar mucho, es el ritmo, ¿vale? Que el ritmo tiene que ver más con cuestiones de coordinación y este, de captación de estímulos. Entonces, a grosso modo, nosotros vamos a evaluar a nuestro deportista con base, uno, a la función que éste tenga, o sea, la disciplina que este o esta deportista tenga en su vida diaria, porque no es lo mismo y no vamos a evaluar de igual forma una persona que practica halterofilia a una persona que practica atletismo, que practica natación. Si bien son las mismas cualidades a desarrollar y capacidades a desarrollar, la forma de aplicación va a ser diferente. Vamos a describir y a ver puntos generales de cada una de estas. Aquí solamente me voy en esta presentación, en cuestión de evaluación, solamente se evalúan las cuestiones básicas, las cualidades básicas. ¿Por qué? Porque debido a que éstas, al unirse, forman las cualidades complementarias y nosotros evaluamos y obtenemos un conteo, pues obviamente de las capacidades básicas, por ende podemos discernir cuál va a ser el desempeño del deportista en las cualidades complementarias. Hay formas de evaluación que
se dan para este tipo de capacidades, sobre todo para el equilibrio y la coordinación, pero estas ya las veremos en clases más, en clases posteriores. Entonces, para empezar vamos a definir qué es fuerza. La fuerza se va a definir como toda la capacidad que tiene un cuerpo de vencer cualquier tipo de resistencia, principalmente externa. Esta resistencia puede ser dada por el mismo peso, por la misma gravedad, o puede venir por una resistencia puesta de forma ajena, como por ejemplo una pesa, una polaina, o pues XY cuerpo que se le ponga al organismo por fuera, ¿vale? También tenemos fuerza que tiene que ver con factores intrínsecos, pero esa no es la que vamos a evaluar nosotros, porque más adelante vamos a ver las formas de evaluar a un deportista. Nosotros vamos a evaluar en campo, que eso es lo más importante que tenemos que ver aquí. Nosotros vamos a puntualizar la evaluación que vamos a dar a una persona para el tipo de entrenamiento deportivo en la forma funcional, o sea, en la forma que ésta aplica en sus actividades, o sea, una evaluación de campo, no tanto una evaluación en condiciones aisladas y prediseñadas, que son ya evaluaciones mucho más complejas de rubro médico. Después tenemos a la resistencia. La resistencia se define como la capacidad de realizar un esfuerzo por un periodo prolongado de tiempo. Ahora, esto difiere mucho porque tenemos varios tipos de resistencia. Tenemos resistencia que va marcada o que va llevada sobre todo por la condición cardiovascular, pero también tenemos resistencia que va llevada y marcada por la condición musculoesquelética, ¿vale? Entonces tenemos resistencia pura, que sería, que en este caso estaríamos hablando de una resistencia propiamente del sistema cardiovascular, porque pues es el sistema que nos va a permitir soportar el grado de esfuerzo, sobre todo. Recordemos que las intensidades que nosotros damos a una persona en un entrenamiento van a venir sobre todo por las intensidades que soporte el aparato cardiorrespiratorio. Entonces, dentro del otro tipo de resistencia que ya tiene que ver con la capacidad muscular, entra también la cuestión de la fuerza. Entonces, cuando hablamos de resistencia enfocada a la cuestión musculoesquelética, tenemos que entrenar primeramente fuerza también. ¿Vale? Entonces, en este caso, vamos a hablar de resistencia puramente como una capacidad cardiorrespiratoria. Después tenemos a la velocidad. La velocidad se define como la capacidad física de un cuerpo que se desplaza de un lugar a otro en un tiempo, en un determinado periodo de tiempo. Entonces, cuando hablamos de velocidad, estamos hablando de qué tanto tiempo puede recorrer esa persona o ese cuerpo ese tramo de distancia. Y no estamos hablando solamente de distancia en una cuestión kilométrica, en una cuestión de una pista, por ejemplo, sino que también estamos hablando de distancia de un punto a otro, por ejemplo, en esta imagen, de un punto de apoyo a la distancia que tiene que recorrer ese mismo segmento para realizar ese gesto deportivo. ¿Vale? Entonces, también tenemos diferentes tipos de velocidad y que va enfocado ya más a cuestiones, por ejemplo, de fuerza, de velocidad de reacción, de velocidad cíclica, de velocidad rítmica, ya tiene que ver con otras cuestiones, pero propiamente podemos definir la velocidad como esto, sobre todo a tiempo. ¿Qué tanto, o más bien, el periodo más corto de tiempo que este cuerpo puede desplazar, ya sea un segmento o todo el organismo de un punto a otro? Después tenemos a la flexibilidad. Repito aquí, algunos autores consideran a la flexibilidad como una capacidad secundaria o capacidad complementaria. En este punto, debido a que es una capacidad que nosotros podemos evaluar de forma cuantitativa, la vamos a tomar como una capacidad básica. Entonces, la flexibilidad se define como la capacidad de realizar un movimiento en su mayor rango de amplitud sin causar daños de la estructura. Aquí estamos hablando sobre todo de cuestiones articulares y musculares, porque la flexibilidad la dan principalmente esos dos factores, las capacidades genéticas propias de la persona, que tienen que ver más con cuestión anatómica, sobre todo articular, pero también tenemos flexibilidad que está delimitada y que puede propiciarse por la capacidad musculotendinosa. Entonces,
La flexibilidad es una capacidad que está delimitada sobre todo por el rango articular. Cuando hablamos de flexibilidad estamos hablando de qué tanto puede movilizarse una articulación sin deteriorarse y sin causar daño, o sea, sin lesionarse, no nada más la articulación, sino todas las estructuras que están alrededor de esta, como nervios, tendones, músculo, fascia, ligamentos y demás. ¿Vale? Entonces, todas estas imágenes, todas estas posiciones que alcanzan estas personas se dan principalmente por esas dos cuestiones, por la cuestión articular y por la cuestión músculo-tendinosa. Y aquí entramos a las capacidades complementarias o capacidades secundarias, que repito, es la combinación de varias. Una de estas tenemos el equilibrio, que se define como la capacidad de mantener la estabilidad de un cuerpo tanto de forma dinámica como de forma estática. ¿Vale? Entonces, cuando hablamos de equilibrio, estamos hablando de mantener principalmente el balance de las estructuras y de los segmentos del cuerpo, ya sea de forma estática, o sea, de forma sin movimiento, por así decirlo, o de forma dinámica, que involucra movimiento. Y esto es muy importante porque a la hora de dar un entrenamiento, muchas de las veces podemos tener mermas o podemos tener deficiencias en el entrenamiento si no tenemos buen equilibrio. Y cuando estamos hablando de equilibrio, estamos hablando sobre todo de la función músculo-esquelética. Si tenemos una buena reacción y capacidad músculo-esquelética, buen tono y buen fuerza, usualmente el equilibrio ya se da de cajón. Pero una de las cuestiones con el equilibrio es que para nosotros poder entrenar equilibrio debemos de tener primeramente fuerza y resistencia. Es por eso que se da por la suma de varias capacidades físicas básicas. Después tenemos a la coordinación. La coordinación que va de la mano mucho con el equilibrio se define como la capacidad de ejecutar de forma concisa y efectiva y también económica, ¿vale? Esos son los tres puntos principales para el entrenamiento de coordinación. Concisa, efectiva y económica, cualquier movimiento que involucre ya sea un segmento o varios segmentos. Entonces, ¿cómo lo podemos aplicar? Cuando hablamos de un entrenamiento o cuestiones de coordinación, estamos hablando de que tenemos que hacer varios movimientos o un solo movimiento de la forma más efectiva y económica posible, pero también de la forma más precisa. Entonces, si nosotros le ponemos una actividad de coordinación a una persona, previo a esto ya debe de tener fuerza, debe de tener resistencia, en algunos casos flexibilidad y también equilibrio, porque si no tenemos esas cuatro cosas, es muy difícil que nosotros podamos desarrollar una capacidad coordinativa buena. Por ejemplo, cuando estamos trabajando con un deportista, por ejemplo, en este caso un nadador, ¿para qué ocupamos la coordinación? Tenemos que coordinar, pues, uno, el gesto deportivo. Y para coordinar el gesto deportivo, ¿qué tenemos que tener? Fuerza y amplitud de movimiento que lo da la flexibilidad de los tejidos blandos, pero también coordinamos otras cuestiones como la respiración y la bocanada de aire, ¿vale? Entonces, esto es muy importante hablando específicamente de este deporte, porque cuando el deportista hace la brazada, al mismo tiempo tiene que inspirar. Y si no coordinamos ese movimiento con en el patrón respiratorio, pues el gesto deportivo va a mermarse y pues obviamente el deportista no va a poder tener un buen rendimiento en el campo. Muy bien. Entonces, en este cuadrito justamente se ve y podemos apreciar lo que mencionábamos antes. Tenemos, si vemos las cuestiones de capacidades en el rendimiento físico, tenemos la base que la van a dar las cualidades físicas básicas, como el nombre lo dice. Que en este caso tenemos una representación de tres, que serán fuerza, resistencia y velocidad. La unión de estas tres nos va a dar como consecuencia las secundarias o las complementarias. ¿Qué serían la flexibilidad, la coordinación y el equilibrio? Entonces, si nosotros unimos de manera aislada, por así decirlo, estas tres cualidades, pues vamos a desarrollar o va a ser mucho más fácil desarrollar otras. Por ejemplo, si nosotros unimos fuerza y velocidad o damos un entrenamiento enfocado a fuerza, pero también al entrenamiento de velocidad, es mucho más factible que desarrollemos otro tipo de cualidades, por ejemplo, la potencia. En cambio, si nosotros unimos la fuerza con resistencia, vamos a tener un tipo de entrenamiento diferente.
Algo importante que mencionar aquí es que si bien nosotros podemos desarrollar planes de entrenamiento que se van a enfocar en desarrollar más una cualidad que otra, es necesario abarcarlas todas, o sea, ver justamente esta pirámide y la cuestión física como un todo. Si nosotros nos enfocamos en solamente entrenar una cualidad, podemos desarrollar grandes, pues, implementos o grandes adaptaciones en ese tipo de cualidad, pero se va a ver muy mermada porque algo que tienen las capacidades físicas es que funcionan como un todo, porque recordemos que el deporte, el ejercicio pone en estrés todo nuestro sistema, no nada más un solo sistema, no nada más sistema musculoesquelético o no nada más sistema cardiorrespiratorio, sino que todas se ayudan para desarrollar los cambios y las adaptaciones fisiológicas que nosotros queremos ganar con el ejercicio. Entonces, si nosotros damos solamente un enfoque a una capacidad individual y aislada en el entrenamiento, pues se nos va a ver muy corto porque no vamos a desarrollar y optimizar todos los sistemas que ocupamos a la hora de hacer ejercicio. Por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros desarrollamos puramente fuerza? Si bien podemos ganar aparentemente muchas mejoras en esa rama, si nosotros no entrenamos la resistencia ni la potencia, pues no vamos a tener una, a lo mejor hablando específicamente de la acción muscular, capacidad de reacción rápida, lo cual nos va a mermar pues el gesto motor, porque nos va a mermar también las ganancias de hipertrofia. Y si nosotros no ganamos resistencia, pues tampoco vamos a ganar la cuestión de, perdón, no vamos a implementar ni mejorar las cuestiones metabólicas energéticas y nos vamos a quedar puramente en la fase anaeróbica, por ejemplo, que eso a la larga pues no nos trae grandes ganancias, ¿vale? Entonces, es importante ver esto como un todo, que si bien vamos a enfocarnos a lo mejor dependiendo de cada disciplina y de cada deportista en una cualidad en específico, tenemos que abarcar todas en los planes de entrenamiento que demos, ¿vale? Ahora, como todo en el cuerpo, hay factores que van a influir en el desarrollo y uno de los grandes factores que influye en los picos que podemos alcanzar en cuestión de entrenamiento son la edad, ¿vale? Como podemos ver en esta tablita, entre nosotros vamos avanzando la edad, algunas cualidades van a verse afectadas en beneficio, en pro, en cambio otras van a afectarse en lo contrario, en contra. Esto porque se da sobre todo por cuestiones genéticas y cuestiones en el desarrollo de los tejidos, de los diversos tejidos que conforman nuestro cuerpo. Por ejemplo, en la flexibilidad, nosotros vamos a ir a la inversa. Entre más nosotros crezcamos, entre más edad tenemos, menos flexibilidad vamos a desarrollar. ¿Por qué? Por la disminución del tejido conjuntivo, sobre todo, y porque ese tejido se va a ir desarrollando y ese tejido conjuntivo laxo que nosotros tenemos cuando nacemos, se va a ir desarrollando en otros tipos de tejidos que carecen de laxitud, pero tienen otras propiedades. En cambio, por ejemplo, la fuerza. Entre nosotros desarrollamos edad, la fuerza se va a ir implementando, ¿por qué? Sobre todo por la cuestión hormonal y la síntesis muscular, ¿vale? Entonces, nosotros, viendo este esquema, podemos implementar protocolos que se enfoquen y desarrollen ciertas capacidades conforme a la edad que tiene cada deportista y cada persona. También tenemos muchos otros factores que van a influir en esto, como factores nutricios en la alimentación, que ese es uno de los básicos. Recordemos que si nosotros no tenemos una buena alimentación, no importa el tipo de entrenamiento y los protocolos que nosotros sigamos, nunca vamos a tener ganancias necesarias ni un buen rendimiento si nosotros no le damos los sustratos energéticos óptimos a nuestro cuerpo. Tiempos de descanso también, porque ¿qué pasa, por ejemplo, si nosotros estamos entrenando resistencia o fuerza? Si bien nosotros podemos dosificar muy bien los planes de entrenamiento, pero no dosificamos bien los lapsos de descanso, nosotros en vez de ganar vamos a perder. Así el deportista esté en una edad óptima para alcanzar esos niveles de mejor rendimiento físico, ¿vale? Después tenemos otras cuestiones como composición corporal y cuestiones genéticas, que aquí tiene que ver, pues obviamente con factores que no podemos influir y no podemos cambiar, ¿vale? Cuestiones como la síntesis de algunas proteínas, la síntesis hormonal, cuestiones ya biomecánicas como la formación ósea, la formación tendinosa, todas estas cosas nos van a delimitar en ciertas ramas las capacidades que podemos ganar, ¿vale? Pero a nosotros nos podemos agarrar de todos los otros factores como cuestiones
como la ocupación, cuestiones ambientales, cuestiones nutricias, tiempos de entrenamiento, tiempos de descanso y pues obviamente los protocolos que vamos a dar a cada tipo de cualidad, podemos pues equipararnos en cuestiones que están fuera de nuestras manos, como las cuestiones genéticas, ¿vale? Y tenemos otros factores como lesiones, y demás. Factores climáticos, por ejemplo, inclusive la época del año, cuestiones como la altitud, nos pueden favorecer o nos pueden mermar las ganancias que nosotros querramos dependiendo de la cualidad que nosotros querramos entrenar. Por ejemplo, la resistencia, se ha visto que justamente a mayor altitud, mucho menos difusión de oxígeno y más esfuerzo tiene el sistema cardiorrespiratorio. Así es por eso que los deportistas usualmente entrenan la resistencia en países que están por arriba del nivel del mar para así entrenar justamente la difusión y la perfusión de oxígeno en los tejidos. En cambio, a nivel más abajo, a más cercano está el nivel del mar, pues más fácil va a ser para nosotros oxigenar los tejidos, ¿vale? Y así podemos irnos en cada tipo de factor y de cada tipo de capacidad, ¿vale? En esta otra tabla vemos justamente lo que mencionábamos antes. Cuando nosotros aumentamos la edad o disminuimos, perdón, vamos aumentando en edad, algunas capacidades van a ir a la inversa o van a ir en pico. Una de las principales es la flexibilidad, como mencionábamos en la diapositiva anterior. La flexibilidad va a ir en descenso y esto es de ley. Si bien podemos mejorar cuestiones de rangos de movimiento entrenando las cuestiones miofaciales, sobre todo tejidos blandos, nosotros tenemos un tope por pura cuestión genética porque nosotros vamos a tener una merma en la producción de elastina y de colágeno, sobre todo a ciertas edades, y eso nos va a mermar mucho las capacidades viscoelásticas de los tejidos. Entonces, entre más nosotros crezcamos, más edad tengamos, los niveles y la ganancia de flexibilidad va a mermarse porque los tejidos se vuelven menos elásticos. También tiene que ver otras cuestiones, sobre todo cuestiones de alimentación y también cuestiones genéticas, ¿vale? Pero si lo comparamos, por ejemplo, con las demás capacidades, como nosotros podemos ver, entre más nosotros nos acerquemos al pico medio de edad, que sería entre los 20 y 40 años, nosotros vamos a encontrar una meseta. Esta meseta tiene que ver más dada sobre todo por la capacidad muscular, que tiene que ver más con la fuerza, y la capacidad cardiorrespiratoria, que sería la capacidad aeróbica y de resistencia. Estas dos capacidades son las que van a llevar y van a soportar la mayoría de las cualidades físicas que nosotros tenemos, porque las otras tienen que ver más con cuestiones ya genéticas, ¿vale? En cambio, cuando nosotros traspasamos estas décadas, que usualmente a partir de los 40, todas estas capacidades van a ir en descenso porque empezamos con un periodo de deterioro orgánico general, ¿vale? Que es una cuestión normal que tiene que ver con el envejecimiento. Entonces, ¿cuándo es la edad óptima de un deportista? La edad óptima de un deportista cuando alcanza el pico, justamente como vemos en esta tabla, en toda la cuestión cardiorrespiratoria, musculotendinosa, endocrina y demás, es entre los 18 y los 35 años, aproximadamente. También depende mucho por factores genéticos, ¿vale? Entonces, usualmente los deportistas de alto rendimiento se encuentran entre la segunda década de la vida, que sería entre los 16 hasta los 25, 26 años. Esa es la edad pico y básicamente la edad máxima que tiene un deportista para alcanzar las capacidades físicas en su mayor rango. Después de esto, nosotros sí podemos mejorarlas y sí podemos ganarlas, pero fisiológicamente nuestro sistema ya no va a poder dar el 100 o ya no va a poder llegar a esos estándares que nosotros obtendríamos en edades más tempranas, ¿vale? Entonces esto es muy importante saberlo, sobre todo trabajando con personas que se dedican a rendimiento deportivo de alta intensidad, que son atletas de élite, básicamente. Una persona sedentaria, una persona que quiere entrar a un programa de entrenamiento para mejorar su condición de vida, pues no entraría tanto aquí, pero sí es importante saberlo para tener presente qué tantas ganancias y qué tanto nosotros podemos esforzar a su sistema, ¿vale? Esto obviamente se da mucho por los factores que involucran a la persona, pero además por la evaluación que nosotros vamos a darle, ¿vale? Entonces es muy importante por eso evaluar previamente a la persona, porque así nosotros vemos cómo están sus condiciones de fuerza, de resistencia, de flexibilidad, y así nosotros podemos trabajar y dar un protocolo íntegro para desarrollar pues unas adaptaciones
orgánicas generales, ¿vale? A ese individuo. Muy bien. Y esto sería todo por la cuestión de capacidades físicas. En la siguiente parte ya vamos a entrar en la evaluación funcional al deportista.